Buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. Hoy vamos a tener una pequeña introducción al análisis bivariado, que sería nuestro último tema de revisión de estadística descriptiva. Después de este tema, en las clases teóricas vamos a ir avanzando en la probabilidad, pero vamos a seguir manteniendo la parte del taller para hacer estos elementos de estadística descriptiva también en R, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar un poquito de cómo vamos a hacer cuando tenemos dos variables dependiendo de los tipos de variables. Entonces, primero les voy a presentar un sitio web que a mí me gusta muchísimo, que se llama Data2Biz, porque vamos a hablar primero de los gráficos y luego vamos a pasar a las medidas numéricas que podemos hacer entre dos tipos de variables. Acá, si ustedes ven, ya cuando nosotros tenemos dos variables, podemos empezar a ver qué tipo de gráficos podemos hacer. Algunos de estos gráficos ya los conocemos, entonces vamos a ir viendo cómo los podemos hacer. Miren, si ustedes ponen variables categóricas, vamos a ver que como variables categóricas vamos a poder hacer, si tenemos dos variables categóricas, vamos a poder hacer diferentes tipos de gráficos, ¿no? Entonces vamos a poder ir viendo qué tipo de gráficos vamos a ir haciendo, ¿no? Entonces, si tenemos una variable numérica y una categórica, entonces vamos a poder hacer diferentes tipos de gráficos, ¿no? Entonces así nosotros vamos a ir viendo. Este sitio a mí me gusta bastante porque además cuando ustedes nos dicen, bueno, qué tipo de data tienes, qué tipo de información tienes, y bueno, si tienes una variable categórica o dos o más variables categóricas, pues ya nos va poniendo cosas, ¿no? Y si nosotros queremos hacerlo, si nosotros queremos hacer estos gráficos, por ejemplo, si yo quiero hacer este gráfico de barras que está acá, me da cierta información, y además ustedes se pueden ir a la R-Gallery y aquí también pues aparecen los códigos de cómo nosotros lo podemos ir haciendo. Entonces, si ustedes ven, es un sitio bastante interesante. Entonces aquí se pueden replicar estos códigos. Entonces, esto es para que ustedes vean el menú de cosas, porque digamos, en los textos de estadística seguramente se muestran los gráficos más convencionales, pero en Internet la visualización de datos es algo que se ha expandido mucho en los últimos años y hoy vemos gráficos muy bonitos que quizás no están en los libros de texto y ustedes se pueden preguntar cómo se hacen esos gráficos, entonces también lo pueden revisar por acá. Si ustedes ven, los gráficos de Boxplot se pueden ir utilizando también para ir viendo las diferencias entre una variable cuantitativa y dos variables cualitativas. Entonces vamos a ir revisando un poquito de esto en la medida que vayamos avanzando en el taller de R y vamos a ir viendo cómo se hacen algunos gráficos. Bien, yo eso voy a pasarme a mi presentación. Ahí está. Entonces, aquí, nosotros, bueno, esta es una caricatura donde dice que quería hacer una ciencia valentina para el día de San Valentín, y entonces empezó a hacer gráficos, ¿no? De cómo, de la alegría que le llevó a partir de la presencia de la otra persona y que además empezó a hacer medidas de correlación, ¿no? Entonces, dice, en ciencia no podemos publicar resultados que sabemos que están equivocados y no podemos, detenerlos porque no son los que queremos. Entonces, me quedé con la pregunta si hago gráficos porque son bonitos y divertidos o porque yo soy un científico. Y entonces dice... guarda sus resultados y dice, espero que puedas encontrar a alguien porque yo soy tu San Valentín. Pero, si ustedes ven aquí, utiliza unas medidas que estas se llaman correlación. Vamos a ir hablando de las medidas de correlación de diferentes tipos de variables
Pero primero vamos a empezar a ver. Me fui para atrás. Ahí está. Los datos bivariados, ¿no? Entonces, nosotros cuando tenemos dos variables, vamos a poder hacer análisis. Normalmente medimos dos variables solo sobre la misma unidad experimental, la unidad de registro, y los datos se denominan datos de dos variables. Podemos describir, obviamente, como lo hemos hecho hasta ahorita, cada variable individualmente, pero también podemos ir explorando la relación entre dos variables. ¿Cómo lo hacíamos con las variables cuando hacíamos análisis descriptivo de una sola variable? Podemos describir esta relación a partir de gráficos y también a partir de medidas numéricas. Vamos a empezar cuando tenemos dos variables cualitativas, ¿no? Obviamente podemos hacer cada uno de los gráficos que ya habíamos hecho, gráficos de barras o gráficos de pastel, que ya sabemos que no son tan buenos, para cada una de las categorías, ¿no? Entonces acá este es un ejemplo de cómo podemos presentar los diferentes comportamientos entre hombres y mujeres hacia una misma pregunta de opinión. La pregunta de opinión nos dice que si creen que los hombres y las mujeres reciben el mismo trato en el lugar de trabajo, ¿no? Y si ustedes ven aquí, pues los hombres, el 65% pues está de acuerdo de que hay trato igualitario. Obviamente, eso, las mujeres, pues el 53% dicen que no están de acuerdo, ¿no? Entonces, podemos mostrar cada uno de los grupos, hacer y replicar el análisis que hacíamos para una sola variable cualitativa para cada una de las categorías que nosotros queremos comparar. Entonces, esto es uno de los elementos. También podemos ir haciendo gráficos que van a ser gráficos de barra que vayan uno sobre la otra o gráficos que vayan barras apiladas, ¿no? También eso nos permite ir viendo estas relaciones. Entonces, vamos a irnos a nuestro sitio, a nuestra hoja de cálculo donde hemos estado trabajando y vamos a hacer una segunda medida cualitativa. Ahorita me van a decir, pero solo tenemos una variable cuantitativa, la de película limpio. ¿Se acuerdan cuando hicimos estos datos hace mucho tiempo? Pues bueno, vamos a crear una variable nominal a partir de una de las variables que tenemos en variables cuantitativas. Si ustedes ven, puede ser decisión del investigador, investigadora, cambiar cómo se está analizando una variable. ¿Se acuerdan esa pequeña tabla que yo les ponía casi al principio del curso, en que hablábamos que podíamos irnos moviendo a lo largo de las escalas de medición, que podíamos ir de abajo para arriba, es decir, cambiar una variable que es de tipo numérico y pasarla a ordinales o pasarla a variables nominales, y va a ser sencillo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer dos grupos de consumo de streaming y vamos a hacerlo a partir de la medida de la mediana. Entonces vamos a hacer consumo categórico, digamos, de streaming, ¿sí? ¿Se acuerdan que nuestra mediana ya la habíamos sacado en anteriores medidas? ¿No? ¿Se acuerdan que habíamos sacado que la mediana del consumo de streaming no es de la edad? La mediana era de 15 horas. Entonces, vamos a hacer aquí una variable. ¿Qué voy a decirle yo? Le voy a decir, oye, si esta es mayor que 15, voy a ponerle un valor entre comillas de lo que significa eso. Voy a hacer esto un poquito más grande. Entonces le estoy diciendo, si el consumo es mayor que 15, le voy a llamar consumo alto. Si no es mayor que 15, entonces va a ser menor que 15 o igual que 15, le voy a poner consumo bajo. Entonces, porque le puse comas y no puntos y comas porque vengo de Excel, perdón. Ahí está. Entonces,
esta funcioncita lo que me está diciendo es que esta variable que estaba en tipo cuantitativa discreta, yo estoy haciendo ahorita una operación de igualdad para ver si cumplen con cierta norma. Esto es algo que nosotros podemos hacer cuando estamos haciendo análisis. Ahí nosotros a veces tenemos que elegir qué escala de medición nos sirve más para un análisis. Entonces, hoy que yo ya tengo esta otra variable, ahí está, ¿sí? Si ustedes ven, ahí tengo consumo alto y consumo bajo de streaming. Entonces, hoy voy a ver si esta categorización de mi consumo tiene alguna relación con nuestro tipo de película que ya habíamos limpiado. ¿Se acuerdan esto que hicimos hace mucho tiempo? De que de que limpiamos esta variable, ¿no? Entonces, hoy tenemos dos categorías acá y varias categorías acá. Entonces, hoy voy a cambiarle esto para que se vea igual que es parte de esta matriz de datos. Le voy a poner entonces el mismo formato, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Entonces tengo yo dos variables cualitativas. Vuelvo a repetir cómo hizo esta variable. Ocupé el comando que se llama si, que nos ve una condición. Entonces nos dice que le podemos dar ciertos valores cuando cumple una condición y cuando no la cumple. Entonces, si cumple la condición de que esta celda sea mayor que 15, entonces le va a poner alto. Si no la cumple, le va a poner bajo. Y así sucesivamente, ¿no? Ahí vamos. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Cómo hice esta variable? Ahí tengo un no. Entonces, si 5 es menor que 15, le va a poner, si 5 es mayor que 15, le va a poner alto. Si 5 es mayor que 15, le va a poner bajo. Entonces, en esta situación, como esta celda es menor que 15, le puso bajo, ¿no? Y así vamos. Bien, ya tengo dos variables categóricas. Entonces, hoy vamos a empezar a hacer este tipo de análisis. ¿Sí, Jesús? ¿El signo es mayor o igual o solo es mayor? Es solo mayor, estrictamente mayor. Ok. Y esto yo estoy diciendo, bueno, si es mayor que la mediana, yo voy a considerarlo un consumo alto. Esto es algo que yo definí y esto es algo que a veces hacemos cuando queremos hacer análisis. A lo mejor solamente queremos trabajar con dos tipos de grupos. A veces las personas hacen la categorización a partir de quintiles, a partir de cuartiles, y entonces hacen 3 grupos, entonces dividen a la población en quintiles y entonces pueden irse categorizando de esa manera. Sobre todo cuando tenemos alta dispersión. Bien, entonces hoy yo ya tengo aquí, de nuevo tengo una matriz de datos donde cada renglón es uno de nosotros, ¿no? Y tengo dos variables de tipo cualitativo, ¿no? Vamos a empezar a hacer un poquito de análisis descriptivo, ¿no? Entonces vamos a hacer los gráficos. Entonces yo voy a seleccionar mis dos variables y voy a darle insertar y le voy a dar insertar gráfico. Si ustedes ven, no me deja hacer ahorita ninguna porque tengo que hacer primero una tabla de frecuencias. Entonces, pareciera que, si ustedes ven, me dice no, que la columna 2 debe contener números. No me deja. Entonces, digamos, para hacer el análisis cualitativo, primero vamos a tener que hacer, ¿se acuerdan que nosotros hacíamos nuestras tablas de contingencia? Entonces vamos a empezar primero a hacer una tabla de frecuencias, pero hoy esta tabla de frecuencias va a ser un poco más compleja. Entonces voy a seleccionar estas dos variables y le voy a dar insertar y le voy a dar tabla dinámica y le voy a decir que me cree una nueva hoja. Ahí está. ¿Se acuerdan cómo hacíamos las tablas dinámicas? Si no, lo voy a volver a hacer. Selecciono las variables de mi hoja que yo quiero hacer. Le doy insertar y le doy tabla dinámica. Le voy a dar crear nueva hoja
Y entonces aquí nosotros vamos a poder jugar con las variables que nosotros queremos en las filas y en las columnas. Entonces, vean, yo voy a poner en las filas la variable que tiene más categorías, porque nosotros en el sistema occidental nos movemos por una configuración vertical, estamos acostumbrados a ver las cosas verticales más que horizontales, entonces voy a poner ahí las filas, van a ir las categorías de estas películas limpias, ¿no? Y voy a decirle en la columna, ponme la de consumo, ¿sí? Y entonces yo aquí ya tengo este valor. Y en los valores, entonces, voy a poner el conteo de mis valores. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como una tabla de frecuencias, que cuando son dos variables, normalmente ustedes van a conocer esta tabla como tabla de contingencia. Ahí está. Entonces, hoy sí es probable que yo pueda hacer más gráficos, ¿sí? Ustedes ven, por ejemplo, este es un gráfico de barras que se llama gráfico de barras apiladas. Voy a volver a hacer como lo hice. Selecciono, ya tengo yo mi tabla de frecuencias. Aquí me hizo un conteo rápidamente de cuántas personas dijeron que les gustaba las películas de acción y que además tienen un alto consumo de streaming, ¿sí? Y aquí, entonces, esa es una sola persona. Y luego hay otra persona que le gustan las películas de acción y tiene el consumo bajo. Entonces, así fue haciendo. Vean ustedes que, por ejemplo, de los de ciencia ficción, solo una persona tiene consumo alto y 5 personas tienen consumo bajo. Acá, en drama, ¿no? Parece que está más equilibrado. Los que dicen otra tienen consumo alto, todos, no hay nadie que haya dicho bajo. Suspenso también está equilibrado y así nos fue haciendo el total. De tal manera que nosotros acá tenemos el total de toda nuestra población y aquí tenemos en el lado, en este total tenemos el total en cada línea de nuestro género de película y acá tenemos el total de el consumo, ¿no? Entonces tenemos 17 personas que tienen consumo alto, 21 personas que tienen consumo bajo y aquí nosotros tenemos el total de cada uno. Entonces vamos a agarrar únicamente, no vamos a agarrar los totales, vamos a agarrar solo estas dos y le voy a dar insertar y le voy a dar gráfico y aquí voy a cambiar el tipo de gráfico, que no quiero ese. Quiero un gráfico de columnas apiladas, por ejemplo. Entonces, si ustedes ven acá, cuesta un poquito leer estas. Entonces, podríamos cambiarlo también a uno de barras apiladas. Cuando nosotros vemos las barras apiladas, lo que estamos haciendo es que hoy cada barra muestra el contenido de acuerdo a una segunda variable. Digamos que acá nosotros tenemos que cada una de los géneros de películas hoy tienen su barrita, pero esta barrita va a tener dos colores para indicarnos una segunda variable, que esta es el consumo, ¿no? Tipo de película. Y consumo, ¿no? Entonces, por acá podemos empezar bien a ver un poquito de la diferencia de la composición, ¿no? Bien. Esto es si nosotros, voy a copiar este gráfico y lo voy a poner a la par para que ustedes vean que cada uno de estos gráficos se puede hacer de dos maneras diferentes. Le voy a dar editar gráfico y le voy a decir que cambie las filas y columnas. Entonces, si ustedes se fijan acá, estos son dos gráficos de barras apiladas, pero cuya composición es diferente, porque aquí la barra corresponde al tipo de película y aquí la barra
corresponde al tipo de consumo, ¿sí? Entonces, estamos mostrando los mismos datos. Ustedes se fijan, este gráfico apareció de la misma tabla de frecuencias que nosotros teníamos, pero los gráficos son distintos, porque nosotros estamos viendo cuál de estos gráficos, dependiendo de cuál es la barra, cuál de las dos variables nosotros ocupamos como la barra total, ¿sí? Dice por acá Bolívar que el de los colores los marea más. Sí, ¿no? Dice, es mucha información en un solo gráfico. Es probable que depende de lo que ustedes quieran mostrar, ¿no? Si acá yo quiero ver el consumo al interior de cada género, entonces utilizo este. Si yo lo que quiero ver es el consumo y cómo el consumo está determinado por cada tipo de película, entonces voy a utilizar este, ¿no? Porque yo aquí estoy viendo cuántas personas tienen consumo alto y consumo bajo, ¿no? Y cómo están sus composiciones, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que cuando estamos haciendo ya este tipo de gráficos, siempre vamos a poder tener dos versiones, dependiendo de cuál de las variables vaya definiendo nuestras barras. Aquí la barra está definida por el tipo de película y aquí la barra está definida por el consumo, ¿no? Me van a decir, ¿y cuándo ocupo uno y cuándo ocupo el otro? Pues dependiendo de lo que ustedes quieran mostrar. Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro. Bien. Por ahí me faltan 5 votitos. Entonces, vamos a ver qué pasa hoy. Entonces, esto lo voy a poner que son quali, ¿no? Esto es lo que nosotros podemos hacer cuando tenemos dos variables cualitativas. ¿Qué tipo de gráficos vamos a poder hacer? Ya sabemos que estas son barras apiladas. Le voy a poner acá estos son los de barras apiladas. Entonces, en las barras apiladas vamos a tener esa construcción de la barrita, ¿no? Voy a poner esto un poquito más grande. Hoy vamos a hacer barras una contra la otra. O barras lado a lado también se le dice. Estos son nuestros gráficos de esta manera. Voy a hacer, y va a parecer que estoy haciendo lo mismo, ¿no? Selecciono, pero solo este cuadrito, ¿no? Estas sumas de acá normalmente le llamamos marginales y este es el total, porque son los márgenes de nuestro cuadro. Entonces voy a agarrar solo este cuadrito de nuevo, le voy a decir insertar, insertar gráfico, lo voy a bajar y lo voy a cambiar porque no quiero ese. No tiene sentido que vayan pegaditos, señor. Y voy a poner las barras, pero hoy así de lado a lado, ¿sí? Y voy a poner y esta es
Igual, nosotros vamos a ver que el alto de la barra está definido por cada tipo de película. Dice, a Alonso le gusta más este, sí. Y voy a copiar este gráfico, lo voy a poner a la par y voy a hacer el otro igual. Cuando no nos sale como si ustedes dicen, no, pero es que yo quería que la barrita me saliera aquí de esta. Entonces nos vamos a ir a editar gráfico y le voy a decir cambiar las filas por columnas, ¿no? Y entonces aquí vamos viendo cada una de las frecuencias para cada grupo. Entonces acá, estos son muy útiles cuando nosotros queremos comparar los desempeños, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo veo claramente que en acción, la presencia de alto y bajo son iguales, ¿no? En animación, o sea, si yo quiero ir comparando dentro de cada una de las categorías la presencia de consumo alto y bajo, probablemente este me sirva un poquito más, ¿no? Porque yo puedo ver claramente dentro de cada uno de los tipos de película de cuál hay más, ¿no? Entonces yo digo aquí fácilmente, miren, los de terror gana el consumo alto, en suspenso gana el consumo bajo, en el drama gana consumo bajo, en ciencia ficción gana el consumo bajo, en animación el bajo, y así sucesivamente. Nosotros entonces vamos viendo cada una de las categorías y vamos viendo eso. Y acá nosotros dentro de cada tipo de consumo, aquí voy a poner consumo según tipo de película. Yo voy viendo, ¿no? Miren, en los de consumo alto, ¿quiénes están más representados? Entonces es de este valor como Aqua, Cian, que es el drama, ¿no? Y mientras en consumo bajo también está bien representado el drama, pero también el de ciencia ficción, ¿no? Entonces así nosotros vamos viendo, ¿no? Entonces depende de qué es lo que queremos decir, ¿no? Bien. ¿Todo bien hasta ahí? Voy a lanzar la votación para ver si quedó. ¿Sí, Cassandra? Sí, una pregunta. ¿No se tendría que, ¿cómo se llama? Alargar el rango de la primera gráfica? Porque, bueno, en el de arriba dice que sobrepasa, ¿no? Hasta el 8, creo, y en este se queda hasta el 5. En el Lo que pasa es que aquí el 8 va sumando los que dicen alto y los que dicen bajo. Si ves aquí en drama, estas son 9, pero en realidad cuando acá abajo lo que va a mostrar es que en drama, quiero ver si le podemos poner las frecuencias. En serie creo que tiene que ir biblioteca de datos. Ahí está. Entonces aquí está el 4 y el 5, ¿ves? Que es este valor de 4 y 5. En cambio acá, cuando te pone aquí, si te acercas, dice bajo 5, alto 4. Entonces esta barra tiene, o sea, estas barras van a tener la misma altura que acá, que la suma, porque van pegaditas. Igual que acá, esta de este lado va a tener aquí alto, la suma es 17 y bajo la suma es 21, porque es esta de acá. Ok, gracias. Entonces, estos son, si ustedes ven, son dos tipos de barras, pero cada tipo de barra, dependiendo de qué decidamos que sean las barras y en términos de qué, podemos tener dos tipos de gráficos diferentes. ¿Todo bien hasta ahí? Ahí tengo todavía la votación abierta y tengo 26 sí, pero hay personas que no han votado. Entonces, estos son los gráficos que nosotros podemos hacer cuando tenemos dos gráficas cualitativas. Ya sabemos que también podemos hacer los gráficos de pastel, pero ya sabemos también las dificultades que tienen el gráfico de pastel, así que por eso los omitiré, ¿no? Y estos son como los gráficos más famosos que nosotros podemos hacer.
cuando tenemos dos variables cualitativas. Bien. Bien, vamos a hacer hoy también, entonces, otro análisis bivariado, ¿no? Aquí tenemos diferentes tipos de película, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que yo puedo hacer cuando tengo una variable cualitativa y una variable cuantitativa. Esto le vamos a llamar quali y quanti. Me las voy a llevar porque por alguna razón aquí en el Google a veces me es difícil. Voy a hacer un quali quanti. O sea, tengo una variable cualitativa y una variable cuantitativa. Entonces voy a dejar solamente esas dos variables con nuestros indicadores. Voy a dejar el consumo. Voy a eliminar esta columna porque cuando no están a la par no se le agarra la locura. Entonces voy a dejar el consumo en minutos, que es una variable cuantitativa, y la película limpia, que es una variable cuantitativa. Entonces, de nuevo voy a seleccionar mis variables y voy a darle una tabla dinámica. Hoy la voy a hacer aquí abajito porque lo que quiero que veamos viendo un par de cosas. Y de nuevo, lo que yo voy a poner en las filas es mi variable cualitativa y que voy a ir poniendo en el consumo. En las columnas voy a ir poniendo el consumo, pero, perdón, no es en las columnas. En los valores voy poniendo el consumo, ¿sí? Y acá una de las cosas que podemos hacer fácilmente, si ustedes ven aquí, lo que está haciendo es una suma de todas las horas de consumo para cada uno de los tipos de película. Yo no quiero las sumas porque ya vimos nosotros que hay diferente cantidad de personas en cada tipo de película. Entonces, en lugar de decirle que quiero el consumo, le voy a decir que quiero la media, ¿no? Entonces, una gráfica que nosotros podemos hacer muy fácilmente hoy es que una vez que yo ya tengo el promedio de consumo para cada tipo de película, voy a poder hacer esta gráfica de medias, que es una gráfica que nos va a permitir ver las medias dentro de cada una de las categorías. Entonces, vamos a hacer un gráfico de barras, pero que hoy la barra, el alto de la barra, no va a significar las frecuencias, sino que el tamaño, el tamaño de la media de cada grupo. Bien, voy a volver a hacer esto. Porque después, para que quede como clarito. Insertar, tabla dinámica, lo voy a poner aquí abajito. Ahí donde la quiero, en esta hoja. Le voy a decir ahí. Ahí está bien. Voy a decir crear. En filas voy a poner la película. En valores voy a poner el consumo de streaming y le voy a decir qué es lo que quiero del consumo de streaming. Y le voy a decir que quiero la media, ¿sí? Y esta es la media, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y hoy, una vez que aquí le voy a cambiar el nombre porque está en inglés y no me gusta. Y voy a poner esto acá y le voy a dar insertar, gráfico, y ahí está. Hoy tenemos la media de cada tipo de película. Consumo promedio por tipo de película. ¿Ven? Hoy aquí nosotros fácilmente podemos ver que los que consumen, que su tipo de película es acción, tienen un consumo promedio mucho más alto, ¿no?
de streaming, ¿no? Y los que menos ven son los que dijeron animación, ¿no? Entonces vean cómo estamos ya viendo la relación entre los géneros que a mí me gustan y el consumo de minutos, ¿no? Estamos viendo la relación entre dos variables, ya no solo estamos viendo una relación. Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro. ¿Cómo hacemos esto? Ya ven, esto ya es Excel intermedio, porque ya estamos usando tablas dinámicas y haciendo nuestros gráficos. En Excel normal hay una versión que se llama gráficos dinámicos, que ustedes pueden hacer los gráficos casi al mismo tiempo que hacer la tabla. Esa es la única diferencia. El Excel de Microsoft contra el Google Sheets. ¿Sí, Ana? Tengo una duda. ¿Era importante, como vi que agarraste como también los nombres? O sea, ¿también es importante agarrar esa variable? No, pero como en las tablas dinámicas podemos elegir. Ah, ok. Y yo aquí para que pues vean que no pierdan como el ID, ¿no? Gracias. Okay. Bien, ¿qué nos hace falta? El cuanti-cuanti, ¿no? Este es un poco más complejo, el cuanti-cuanti. Bueno, no complejo, divertido, porque como ustedes saben, en la medida en que vamos bajando en la escala de medición y la vamos complejizando y se va volviendo más numérica, vamos a poder decir más cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos dos variables cuantitativas, lo que vamos a poder hacer son los famosos gráficos de dispersión. Voy a de nuevo, este tal vez lo voy a hacer acá mismo porque estos sí están a la par. No, pero mejor voy a hacer una hojita para que quede más claro y que tengamos una hojita para cada uno. Cuanti, cuanti. Me voy a traer acá y me voy a traer estas dos nada más. Nuestras variables cuantitativas, ¿no? Para que se vea claro que son dos variables nada más, ¿no? El gráfico vamos a poder hacer para las variables, para dos variables cuantitativas. Es el famoso gráfico de dispersión. Entonces voy a seleccionar mis dos variables cuantitativas. Le voy a dar insertar, le voy a dar insertar gráfico y voy a cambiar eso porque no es lo que quiero. No quiero el gráfico de barras, sino que quiero el gráfico de dispersión. ¿Sí? Este es un gráfico de dispersión. Vamos a tener una variable que va a ir en las X y otro que va a ir en las Y. Este es el gráfico de dispersión. Voy a hacerlo un poquito más grande porque necesitamos verlo mejor en la pantalla. Entonces, cada uno de estos puntitos, si ustedes ven, aquí van las edades y aquí va el consumo semanal, ¿no? Entonces, cuando yo me pongo en en un puntito, tengo tengo una edad y tengo un consumo de streaming, ¿no? Esta soy yo, ¿no? Que tengo 38 años y consumo 12 horas, me parece que esa soy yo. Sí, esta soy yo. Entonces, digamos que es como un plano cartesiano donde cada puntito representa en sus coordenadas
estos valores, ¿no? Entonces, aquí yo soy el punto, digamos, voy a anotarlo aquí, que no se va a quedar en el Excel porque lo estoy haciendo desde el Zoom. Este es el puntito 30, sigamos, si lo ponemos en notación de producto cartesiano, 38,12, ¿no? Por ahí, ¿no? Porque tengo en mi eje de las X, tengo el valor de 38 y en mi eje de las Y, tengo el valor de 12, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros representa una coordenada, ¿no? Entonces, esto me va a permitir a mí ir viendo el tipo de relación. Entonces, acá no se ve una relación muy fuerte, ¿no? Porque necesitaríamos ver una gráfica que tuviera, a veces los puntitos, entonces es como entrar a ver con los puntitos qué tipo de relación podemos ver, qué líneas podemos ver, qué funciones podemos ver. No sé si se acuerdan ustedes de sus clases de planos cartesianos y de funciones. Entonces, básicamente nosotros estamos viendo eso, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que es una relación ascendente, una relación descendente, o si no vemos una relación, entonces estamos describiendo la relación que hay entre las variables. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en los gráficos de dispersión? Pues vamos a ver estas cosas, ¿no? Le voy a poner mi diapositiva, pero necesito borrar todos los dibujos primero para poder hacer el cambio. ¿Qué es lo que vamos a describir de un diagrama de dispersión? Vamos a ver primero qué patrón o forma vemos, ¿no? Puede ser una línea recta, una línea ascendente, una línea descendente, una curva o de plano nada, ¿no? Si no hay relación entre las variables, no vamos a ver nada y eso pues es parte de lo que analizamos, ¿no? A veces nosotros podemos pensar que hay una relación entre dos variables, pero pues cuando vemos no existe, ¿no? Luego, ¿qué tan fuerte es ese patrón? Y la fuerza del patrón se va a ver en términos de qué tan claro nosotros vemos eso, ¿no? Ya ahorita voy a dar algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué tan fuerte es ese patrón? Puede ser fuerte o puede ser débil. ¿Y qué es otra cosa que vamos a ver? Si hay observaciones inusuales. Si hay un grupo que se aglomera y quedan juntitos, eso le vamos a llamar clústeres. O bien, si tenemos una persona que se sale de la norma, que soy yo, entonces, y que a lo mejor eso no nos permite ver claramente la relación. Entonces, ¿qué es? Por ejemplo, además eso ya nos va a empezar a ver el sentido de la relación. Esto es una relación ascendente, porque en la medida en que aumenta una variable, también aumenta la otra. Si yo aumento en el eje horizontal, aumenta en el eje vertical. Y es fuerte porque nosotros vemos esa línea bien dibujada, ¿no? Entonces, si vemos las cosas bien dibujadas, es una relación fuerte. Luego tenemos una relación negativa, ¿no? Porque en la medida que esta aumenta, esta va para abajo, ¿no? Entonces, esta es negativa, pero no se ve tan clara. Entonces, decimos, bueno, esto es una relación negativa débil, ¿no? Luego tenemos esta relación que es curvilínea, ¿no? Que vemos que va aumentando, pero llega a un punto y vuelve a caer. Esta es una relación curvilínea, ¿sí? O no monótona, también se le puede decir. Monótona es que siempre va para arriba o que siempre va para abajo. Entonces, esta no es monótona, ¿no? Así como. Y cuando vemos una nube de puntos, es que no hay relación, ¿sí? Salud. Gracias. Dicen que no se ve la presentación. Y yo aquí hablando de... Ahí está. Miren, esto era lo que les estaba diciendo. Gracias, Paulina. ¿Hoy sí se ve? Sí. Positiva y fuerte.
Esta es negativa y débil. Esta es la curvilínea. Y esta es la de no relación, cuando vemos una nube de puntos. Ojo, esos puntos no pueden estar equidistantes, sino así, nubecita desordenada. Aunque varios se cayeron al mismo tiempo. Bien. Para introducir el concepto de correlación, a veces esa misma forma de los puntos va a tener que ver con la correlación. La correlación mide esa fuerza, ¿no? La fuerza de la relación, entonces, va a estar definida por qué tan claramente vemos esas líneas, ¿no? Entonces, si nosotros vemos acá y vemos una nube de puntos, lo que estamos diciendo es que no hay relación entre ambas variables y por tanto nosotros decimos, eso es una correlación de cero, ¿no? Si nosotros tenemos acá una correlación negativa, pero no tan clara, entonces vamos a decir, bueno, esto es negativo porque vemos que en la medida que aumenta una variable, disminuye la otra. Ahorita ustedes no tienen por qué saber la correlación así, sino es para ir entrenando el ojo, porque esto es difícil de aprender, ¿no? Porque el ojo puede engañarnos. Después nosotros ya vamos a calcular la correlación y eso nos va a ayudar a tener más certeza de lo que estamos viendo en el gráfico. Pero muchas veces eso va a estar también definido porque la correlación, este valor de R que yo les enseñaba al principio de la clase en nuestra diapositiva, está midiendo no cualquier tipo de relación, sino una relación lineal, ¿no? Entonces, tendríamos que ver qué tan fuerte es la línea recta, ¿no? Ustedes ven, entre mejor dibujada se vea, la correlación se va a ir acercando, si es negativa a -1 y si es positiva a 1. Volvamos a nuestra pantallita de acá. Veamos, ¿no? Ahí creo que yo estoy fregando el... Espérenme, ahí está. Que yo estoy fregando el gráfico, ¿no? Pero aún así, si yo me quitara, vamos a ver si me puedo quitar. Voy a ordenar acá y me voy a dejar afuera. Adiós, profe. Ok. Puede ser un gráfico de dispersión sin mí. Voy a escoger el gráfico de dispersión. Y no, ¿verdad? ¿Ustedes qué tipo de relación ven? Este es sin la profe. Con la profe. Yo soy el outlier de este grupo. No pertenezco a esta población. ¿Qué tipo de relación ven? ¿Creen ustedes que la edad tiene que ver con el consumo de streaming? ¿Con este gráfico? Voy a lanzarles la votación así para que me digan. ¿La edad y el consumo de streaming están relacionados?
faltan un par de votos. Me faltan 6 votos. Vamos a ver. Entonces, yo no voy a finalizar la votación. Faltaron 4 personas, pero no importa. Vamos a compartir los resultados. Y bueno, el 58% dijo que sí y el 42% dijo que no. ¿Y quién va a responder? La medida de correlación. ¿Cómo sacamos esa función? Voy a decirle coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson nos va a medir esa fuerza de la relación. Entonces dice, bueno, que ponga la variable de las Y. Voy a hacer primero conmigo y luego sin mí. Y luego punto y coma. Y luego hasta la B39. ¿Está? Y voy a hacer con la profe, sin la profe. A ver si soy yo la que hace que no. Entonces, aquí estoy agarrando sin mí y conmigo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, pues es un poquito de ir entrenando el ojo. Aquí no se veía tan claramente, aquí quizás sí veíamos un poquito de esa relación negativa, ¿no? Si ustedes ven conmigo, aumenta un poco la correlación, es una correlación negativa, pero ven así como, sí va, sí es negativa, ¿no? Si nos imaginamos ahí una línea, podría ser negativa, pero es muy débil, ¿no? Es una relación relativamente débil, ¿no? Porque está más cerca de 0 que de 1, ¿no? En valor absoluto. Entonces, eso es lo que hace. Es una relación negativa, pero débil. Entonces me van a decir, Dios, nunca voy a poder revisar un gráfico de dispersión. Bueno, cuando regresemos vamos a hacer unos jueguitos de gráficos de dispersión para que vayamos entrenando el ojo, porque no es tan fácil ver estas nubes de puntos y luego pasarlo en términos de las relaciones lineales que pueden existir. Entonces vamos a jugar un poquito y luego vamos a hablar un poquito más de este coeficiente de correlación y luego nos vamos a ir a ver qué tipo de elementos también vamos a volver a las medidas numéricas para cada tipo de combinación de variables. Entonces vamos a tomarnos un recesito de 10 minutos y volvemos por acá a las 10:16. Voy a dejar de compartir la pantalla, voy a parar la grabación. Bien, vamos a continuar con la parte de
de las medidas numéricas. Entonces, ya vimos los tipos de gráfico que podemos hacer para cada una de las combinaciones que existen entre variables cualitativas y cuantitativas. Y esto lo tienen que tener muy claro porque a veces nos dan ganas de hacer unos gráficos que no van, ¿no? A veces el programa no lo va a hacer. Ustedes vieron cómo el Excel me quería poner un gráfico de barras para la edad y yo, no es un gráfico, o sea, esta es una variable que yo la quiero tratar como una variable cuantitativa y quiero un gráfico de dispersión. Entonces, no necesariamente ustedes tienen que hacerle caso al programa cuando nos da los gráficos, sino que a veces le vamos a tener que mover. Entonces, vamos a volver a las variables, a las medidas numéricas, ¿no? Entonces, vamos a volver a las variables quali y luego a las quali-quanti, que ya ahorita hicimos un par, pero vamos a hacer más variables numéricas y vamos a volver a, déjenme ver acá, a nuestras combinaciones. Entonces, en el quali, si ustedes ven, ya hicimos esto, ¿no? Estos son el tipo de gráficos de barras. Para hacer también, además, otro tipo de gráficos de barra que tiene que ver con, a veces nos gusta poner el 100% y que esto vaya en términos porcentuales, es muy útil que nosotros también encontremos los porcentajes de esa tabla de contingencia. Las medidas numéricas, entonces, que vamos a encontrar para nuestros gráficos, para nuestra combinación de variables cualitativas con cualitativas, van a ser la tabla de frecuencias y sus porcentajes. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a traer esta misma, me la voy a copiar, me la voy a traer por aquí abajo y vamos a ir modificando un poquito lo que nos está dando. Esta es una tabla que es de frecuencias. Yo les comentaba que esta línea de acá, estas de acá, le voy a poner, este es el total. Espérenme que se me... Esta de acá le vamos a llamar marginales. Estas de acá también son los otros marginales. Y esta, digamos, es nuestra tabla, ¿no? Entonces, estos son, le voy a poner acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Entonces, vamos a sacar diferentes tipos de porcentaje. Porque hoy no vamos a poder, ¿se acuerdan que cuando teníamos datos cualitativos, nosotros podíamos sacar la tabla de frecuencias, podíamos sacar las frecuencias relativas y los porcentajes, ¿no? Y eso era lo único que podíamos hacer. Hoy vamos a hacer lo mismo, tenemos una tabla de frecuencias, pero hoy es lo que conocemos como una tabla de contingencia o tabla de doble entrada, y vamos a también poder hacer los porcentajes. Entonces, ¿cómo es que yo voy a ir haciendo esto? Voy a copiar de nuevo esto, porque va a depender de qué es lo que nosotros tomemos como total para establecer nuestros porcentajes, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos que nos está presentando el conteo de alguna variable que tenemos todos y lo podemos presentar no solo como frecuencia, sino también como porcentaje. Y si ustedes ven, nos da 3 opciones de porcentaje. Entonces, yo solo lo copié, ¿no? O ustedes pueden volver a hacer la tabla dinámica. Y cuando yo estoy acá, entonces le digo, mira, está bien que me presentes el conteo, pero quizás sea mucho más útil que me presentes estos datos como un porcentaje. Los porcentajes siempre son más fáciles de leer. Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Le puedo decir primero, preséntamelo como porcentaje de la suma total. Y si ustedes ven, ¿dónde está el 100%? El 100% está en ese 38. Y acá nosotros vamos a ir teniendo todos los porcentajes que
me hacen que esto me sume el 100%. Si ustedes ven acá, aquí a un ladito, este valor, si yo sumo todo ese cuadrito con el que yo he estado trabajando, que no son los marginales, me van a sumar el 100%. Entonces, por ejemplo, ya este 1 que yo tengo acá es un 2.63%. ¿Y qué me representa ese 2.63%? Las personas que dijeron que tienen consumo alto de streaming, o bueno, más bien dicho, que cayeron en la clasificación de consumo alto y ven películas de acción. Este 13% me está diciendo que el 13% de todos nosotros, de esos 38 que somos, ese 13% está compuesto de personas que les gustan las películas de drama y que tienen consumo bajo, ¿no? Eso es un tipo de porcentaje, ¿no? Bien, voy a lanzar una votación para ver si quedó claro este primer tipo de porcentaje, porque son 3. ¿Todo bien hasta ahí? Entonces, parece que sí. Son las 26 personas que han estado votando. Entonces, parece que sí, porque los demás no me votan. Voy a volver a copiar esta de acá y voy a hacer otro tipo de porcentaje. Y acá, ya en este tipo de porcentaje, ya no agarro el total, sino que voy a ir agarrando estos marginales como referencia, ¿no? Entonces, si yo le digo porcentaje de fila, vean cómo hoy cada uno de estos marginales corresponde al 100%, ¿no? Entonces, aquí a mí me va diciendo cómo está la composición de cada una de las filas en términos del alto y bajo, ¿sí? Entonces, acá, normalmente, cuando algo te suma el 100%, podemos llamarle una distribución. Entonces, acá nosotros tenemos la distribución del consumo de streaming según el tipo de película, porque lo que me suma el 100% es el consumo de streaming, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos porcentaje de fila, porque las filas me van sumando el 100%. Y luego tenemos, si yo copio de nuevo, voy a copiar mejor esta que tiene acá. Le voy a poner porcentaje de columna. Vean ustedes que se llama, o sea que acá yo estoy viendo cómo está siendo compuesto cada uno de los grupos de alto y bajo nivel de streaming, ¿no? Entonces podemos ir viendo la diferencia en la composición. Entonces este es porcentaje de columnas, de fila. Este es porcentaje de fila, de columnas, perdón. Y este es porcentaje total. Esto lo tendrían que ver en estadística 1. ¿Lo vieron en estadística 1? Díganme si lo vieron o no. Ahí tengo un par de sí, pero muchos no. Más no de lo que yo esperaba. Es bien importante que sepamos interpretar estos porcentajes, porque si ustedes ven, los 3 porcentajes provienen de la misma tabla de frecuencias. Son 3 maneras de representar los mismos datos. Entonces, nos están dando información diferente, ¿no? Si nosotros quisiéramos
irle poniendo como un nombre a estos elementos que vamos viendo. Por ahí varios ya no me votaron, quizás no llevaron estadística aún. Vamos a ir viendo qué nombre les podemos dar a estas tablas. Así, y algunos, los que no votaron, no me acuerdo que vimos en estadística 1. Esta es una tabla de frecuencias, ¿no? Y este porcentaje del total, nosotros podríamos decir distribución de la población entrevistada según tipo de película y consumo de streaming. Este podría ser un bonito título. Acá, como yo les decía, lo que suma acá el título que yo le podría poner es que ustedes ven, ¿qué es lo que me suma el 100%? El consumo de streaming. Entonces, es la distribución de el nivel de consumo de streaming según tipo de película. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que me está sumando el 100%? Aquí el 100% es toda la población entrevistada. Aquí el consumo de streaming. Luego acá, ¿qué es lo que me suma aquí? El 100%. Son los tipos de película, ¿no? Si yo sumo todos los tipos de película para cada una de las categorías, ahí tengo el 100%. Entonces, distribución del tipo favorito de película según consumo de streaming. Más o menos, ¿no? Se puede ir poniendo más chulito, más claro de cuál es el nombre de la variable. Si ustedes tienen, además, normalmente, por ejemplo, se pone también en los títulos de los cuadros, se pone, por ejemplo, el año que está representando esos datos, o el momento, digamos, o el periodo, y además el contexto, ¿no? Entonces ustedes van a ver que muchos títulos de tablas también van a decir cosas como México 2020, ¿no? Entonces aquí nosotros podríamos agregarle un grupo 0021 y esto lo empezamos a hacer en febrero, ¿no? Febrero de 2020, de 2022, porque es ese momento el que está representando a los datos y a este grupo de personas, ¿no? Muchas veces también se pone eso. Incluso a veces podrían decir a veces o se le pone aquí distribución porcentual para dar cuenta que está en porcentaje, o se le puede poner también a veces en el título también se pone que si son porcentajes o no. Entonces, así se titulan las tablas, ¿no? A veces las personas no titulan las tablas correctamente, pero si, digamos, eso puede ser una salvedad si nosotros hemos dejado claro dónde está el 100%. A veces por hacer la tabla más chiquita me borran los 100% porque sienten que se repiten o algo así. Y eso hace que el cuadro sea menos didáctico y que no podamos interpretarlo, porque si a mí igual no me ponen aquí el título de esta tabla, pero yo veo el 100%, entonces yo sé a qué porcentaje se está refiriendo este 50%. Si a mí no me ponen el 100%, entonces o saco la calculadora y empiezo a sumar y trato de ver qué onda, pero si no va a ser una tabla que va a estar incompleta. Los totales siempre son muy importantes en nuestras tablas. Nunca me quiten el total. Por más que parezca redundante, no quiten los totales. Bien, ¿hay alguna duda sobre estas tablas de doble entrada? Estas también las vamos a hacer en R, con los datos de la ENOE. Si nosotros hacemos los gráficos de barra con esta distribución porcentual, también pueden quedar bonitos, ¿no? Y también lo que vamos a ir viendo es que hoy sí vamos a tener cuidado de cuál porcentaje vamos a agarrar para hacer nuestra gráfica, ¿sí? Si yo agarro este porcentaje de acá, esta de acá, le voy a dar insertar
gráfico. Vean, hoy qué bonito. Hoy me muestra así el 100%, ¿no? Y entonces como que esta ya es un gráfico de esa distribución porcentual, ¿no? Y entonces este me está dando, esta es la distribución del consumo de streaming según película, ¿no? Ay, película. Un tipo de película favorita. Está muy larga el nombre de esa variable. Y entonces ahí vemos, ¿no? Cada barra hoy representa el 100%, ¿no? Entonces, a mí acá me está diciendo, no, bueno, acá veo que, y puedo ver incluso aquí la mitad, y empiezo a ver, bueno, aquí, ¿quién gana, no? Aquí gana, aquí está empate, aquí gana el rojito, entonces gana el consumo bajo. En cada categoría, ¿cuál gana, no? Entonces puedo ir viendo eso, ¿no? Si yo quiero hacer hoy que el 100% esté en términos de el tipo de consumo, entonces voy a agarrar esta de acá, voy a agarrar esta y le voy a dar insertar, le voy a dar gráfico y le voy a dar área apilada. Y me va a decir, esto es como la otra. No, porque le tengo que cambiar, que me cambie la fila como columna. Ay, ¿por qué me hizo eso así? Lo voy a borrar. Porque le puse total. Ahí está. Insertar, gráfico. Le voy a poner barras. Y le voy a cambiar la fila y la columna. ¿Por qué no quiere? Me van a tener que hacer cosas. Porque solo sale el bajo. Uy. Yo no, que estamos haciendo lo mismo de la vez pasada. A ver, así. Que solo sale bajo. Que alguien me explique. Perdón. Está ahí. Alto, bajo. Ok. Y le voy a poner entonces hoy. ¿Qué es esto? Bueno, no salió tan bonito, pero ustedes ven que hoy el 100% es el nivel, cada uno de los tipos de consumo y vamos viendo cómo se van compartiendo. Bueno, ahí está, más o menos, ¿no? No sé por qué se volvió un poco rara, pero ahí está. Entonces, hoy el 100% representa cada uno. Entonces, esto también puede ayudar a que ustedes vayan comprendiendo cuál es la diferencia de cada uno de los porcentajes, ¿no? Perdón por ahí esa traba que yo hice temprano el otro y no hice este pensando que iba a ser igual. Bien, voy a relanzar la votación y si quedó claro cómo calculamos
los porcentajes y cuál es la diferencia entre estos gráficos. Entonces podemos presentar las barras apiladas en términos de frecuencias, pero también en términos de porcentajes, ¿no? Y esto nos va a ir hablando también de la distribución de esta relación. Entonces nosotros podemos ir viendo, ¿no? Por ejemplo, las diferencias en las distribuciones para cada una de las categorías con respecto a la otra variable. Bien, vamos a pasarnos entonces hoy a la siguiente hojita en lo que me terminan de contestar si es que no hay ninguna pregunta. No hay nada en los chats. Bien, me voy a ir entonces a la quali y quanti, ¿no? Nosotros ya habíamos hecho esto, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer cuando nosotros tenemos variables categóricas? Acá tenemos algunas categorías que son muy chiquitas, pero en general, así como hicimos nuestro gráfico de medias, vamos a poder ir haciendo todas las medidas que nosotros conocemos, ¿no? Entonces yo puedo ir aquí agregando, además de la media, voy a ir añadiendo, por ejemplo, del consumo de streaming, a lo mejor su desviación estándar, si yo sé que es una variable, la media y su desviación estándar, si yo sé que es una variable que se comporta como campana de Gauss, tendría que yo ir viendo, normalmente cuando nosotros tenemos una variable categórica y una variable cuantitativa, podemos replicar todo el análisis univariado para una variable cuantitativa para cada una de las categorías que tenemos. Nosotros sabemos que acá tenemos muy pocos datos en algunos casos y no vamos a poder hacer tanto. Entonces podemos hacer, sí, acuérdense, si se ve como una normal, la mejor representación de estos datos va a estar dado por la media y la desviación estándar. Si no se ven como una normal, pues podemos hacer el resumen de 5 números. Que el resumen de 5 números era, voy a añadir como valor el consumo de streaming, voy a poner el valor máximo, perdón, mínimo, voy a agregar, aquí no tenemos todas, pero en R sí vamos a poder sacar el cuartil 1, aquí voy a sacar solo mínimo, mediana y máximo, porque no me deja añadir los cuartiles y el máximo. Ahí está. Mínimo, mediana y máximo. Es decir, podemos repetir todo el análisis descriptivo de una variable cuantitativa para cada categoría de la variable cualitativa. Entonces, para cada una de las categorías podemos hacer este análisis. Falta aquí, le voy a poner para que no quede duda, cuartil 1 y cuartil 3. Pero básicamente es eso, ¿no? Podemos repetir para cada categoría cada uno de los elementos que nosotros hacíamos para cada una de las categorías. Y, por tanto, se debe interpretar para cada categoría los elementos básicos. ¿Cuáles son los elementos básicos? Es decir, dónde está el centro, la dispersión, asimetría, si se puede, y valores atípicos. Aquí tenemos pocos casos, pero cuando ya lleguemos a R, vamos a ver esto más claramente. Veo ahí algo en el chat, pero no lo alcanzo a leer. ¿Cómo sería el título de la segunda gráfica? Ah, de acá. ¿Esta? Sí, tienes razón, no se lo puse. Distribución
del tipo de película favorito según nivel de consumo de streaming. Gracias, Dulce. Sí, se me había olvidado. Entonces aquí nosotros tendríamos que ir viendo, ¿no? Un poquito cómo se va comportando de manera diferente para cada uno de los valores, ¿no? Si ustedes ven, acá tenemos pocos casos, entonces no vamos a poder hablar tanto de la simetría, pero sí muy claramente de los centros. También se puede hacer un gráfico de box plot, aquí no lo vamos a hacer porque también va a quedar un poco raro, pero cuando ya lleguemos a R vamos a hacer un gráfico de box plot para cada uno de las categorías de una variable, ¿no? Entonces vamos a ir pudiendo comparar claramente todos los 4 elementos de cada una de las variables, de las categorías, según su variable cuantitativa, ¿no? Entonces así se analizan esta combinación. Voy a lanzar una encuesta para ver si quedó claro cómo vamos analizando esto y les voy a dejar entonces de tarea que jueguen. Bien, entonces nos vamos a quedar de la variable quanti, ¿qué más vamos a hacer? La medida va a ser el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación pues tiene una fórmula, no lo vamos a calcular a mano, pero se la voy a mostrar para que la vean. El coeficiente de correlación es, mide la fuerza. Vamos a tener 2 tipos de medida que podemos sacar de la relación entre 2 variables cuantitativas. Uno es el coeficiente de correlación, que tiene un apellido. Cuando hacemos el de Pearson, este es el de Pearson, nuestro amigo Pearson. Esta correlación es lineal. Entonces, lo que nosotros vamos a querer ver no es cualquier tipo de relación, sino que si nosotros dibujáramos una línea, ¿qué tan clara va a quedar? ¿Cómo nosotros vamos a calcular el coeficiente de Pearson? Ese valor R es un valor entre la covarianza de mis variables divididos por el producto de sus desviaciones estándar. Entonces, no lo vamos a calcular a mano porque eso es algo que tendrían que haber hecho en estadística 1 y esto es solo un repaso y pues más bien quiero que repasemos qué significa porque lo vamos a calcular también con el programa estadístico. Y a mí me gusta siempre presentar esta versión de qué es lo que significa el coeficiente de Pearson. Esta es otra fórmula que nosotros podemos sacar. Si ustedes se fijan, acá a cada uno de los valores de X y de Y se le va restando su media y se divide entre su desviación estándar. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba eso? Si a algo le resto la media y lo divido entre su desviación estándar, le regalo medio punto. Medio punto. Dios santo. Ajá, sí. Aquí me está levantando la mano Paulina. Ajá. ¿Era los puntajes Z? Así es. Ah, pues ahí anótenmele a Paulina medio punto. Entonces lo que hace el coeficiente de Pearson es que se van sacando los puntajes Z para la variable X, para la variable Y, se multiplican cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Si se multiplican es como que están sucediendo juntos, ¿no? Entonces voy multiplicando esos puntajes Z, tanto para la variable X como para la variable Y multiplico eso y lo sumo y lo voy a dividir entre n menos 1.
porque también hacemos ese proceso que hacíamos como para la varianza, ¿no? Entonces, de tal manera que a nosotros nos queda esa suma. ¿Y por qué me gusta que ustedes vean esto así matemáticamente? Porque esto explica algunas de las propiedades del coeficiente de Pearson. Como ocupa puntaje Z, como bien decía Paulina, esto implica que no va a ser sensible a las unidades. Es decir, si yo pasara ese consumo de horas a minutos, el coeficiente de Pearson no va a cambiar. Si yo cambiara las edades que tenemos en años a, no sé, a días, ¿no? Que midiera yo la edad de cada uno vividos en días, el coeficiente de Pearson no va a cambiar, ¿no? Eso es una cosa. Y luego, si ustedes se fijan, esto se fue multiplicando. Entonces, ¿cuál es la otra gran propiedad del coeficiente de Pearson? Que no va a importar cuál variable yo digo que es el valor X y el valor Y, y el coeficiente de Pearson se va a mantener. El orden de las variables para que yo diga, esta es la que va en el eje de las X y este va en el eje de las Y, no va a importar para el valor del coeficiente de Pearson. Porque como ha sido calculado es a través de los puntajes Z con una multiplicación, y ustedes espero que se acuerden un poquito de sus clases de matemática que decíamos que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, por eso, el coeficiente de Pearson tiene esas cualidades, ¿no? No hace distinción entre variables explicativas y dependientes, va a tener siempre el mismo valor. Normalmente nosotros decimos que la variable dependiente es y que la variable independiente es X, digamos. Y al usar los valores estandarizados de las observaciones, no va a importar las unidades de medida de nuestras variables. Y por ahí me voy a quedar y nos vemos entonces la tarea del juego, no se me vaya a olvidar. Ale dice que les recuerden que no han enviado la última tarea de conceptos de R y que mañana es el último día para hacerlo. Que por favor no quiere ella estar revisando a destiempo. Bien, ¿qué es lo que vamos a jugar? ¿Y cómo vamos a ir? Hay un sitio acá que se llama Guess the Correlation. Y aquí podemos jugar para ir entrenando el ojo. Yo le voy a poner que soy la de siempre. Y voy a decir, quiero jugar. Entonces acá me va a poner una nube de puntos y yo tengo que adivinar el coeficiente de correlación de Pearson. A ver, ayúdenme. Solo juguemos 2 minutitos. ¿Qué valor de coeficiente de correlación de Pearson ustedes creen que tiene esto? Ahí tengo un 0.3 y un 0.75. Ale dice que 0.1. Ay, Dios santo. Voy a poner el 0.3 de Jimena, que lo dijo primero. Y entonces le doy. Y me dice, mira, sí le pegó Jimena porque la verdadera era 0.33. Y la diferencia fue 0.3. Entonces me regaló un corazoncito y monedas. Entonces voy a darle a la siguiente. Y así ustedes pueden ir entrenando el ojo. Lo único que no me gusta de este juego es que todas las correlaciones son positivas. Dice Jimena que si no le regalamos un punto. No, porque no había dicho. Y así ustedes pueden ir un día, así que están como que dicen, estoy aburrida, o sea, estoy así que no sé qué hacer. Entren a este sitio y empiecen a entrenar el ojito, porque sí, es una cosa de entrenamiento. Digo, a mí no se me da ni la izquierda ni la derecha, soy muy mala para las cosas gráficas, entonces hay que entrenar el ojo, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir conocer más rápidamente nuestros datos. Bien, entonces les queda de tarea jugar un ratito para que vayan entrenando el ojito. Listo. Entonces, nos vemos el martes. Ya les van a mandar la información acerca de las clases. Creo que eso es lo que quiere decir Ana. Dale, Ana. Sí, exacto, era eso, que ya está la lista definitiva, la pueden revisar
y nos avisan si hay algún cambio por WhatsApp, por favor. Dice que, bueno, está bien, Ana quiere quedarse un ratito, la otra Ana, complicaciones de la Ana. Voy a detener la grabación. Nos vemos el martes presencial y el viernes por acá y les mandaré una capsulita que siga hablando de la correlación.